Buenas noches, amigas, amigos. Buena noche de martes 20 de enero del 2026. Ahí vamos, ahí vamos. Un videoblog más de Acrisolándonos. Y fíjense que estuvimos platicando un ratito en la tarde. El ingeniero Saúl Conchas, el jefe del staff de Acrisolándonos, y un servidor, Anastasio Conchas, sobre el tema a desarrollar a partir del día de hoy o el día de hoy, en estos momentos. Y pues sí coincidimos en que ya que platicando del socialismo, la posibilidad de que se pueda llegar un día, quizá lejano, pero se pueda llegar, porque como quiera, pareciera que el socialismo, en ese anhelo mm, sempiterno de la humanidad, de igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de bienes materiales, algo verdaderamente muy difícil, por eso se ha llamado normalmente utópicos a los socialistas con esas ideas, en fin. Pero ya ven, hay socialismos más alcanzables, como el de Rodbertus, perdón, que decía, bueno, mm, el gobierno apoye más a los trabajadores sin descuidar a los patrones, a los generadores de empleos, a los generadores de riqueza, bueno, que son ambos trabajadores y los capitalistas. Parece ser más alcanzable un sistema así donde, pues sea, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, se ve los mexicanos que van allá, ya ven, hay más de 30 millones de mexicanos, la inmensa mayoría ya son ciudadanos. Hoy platiqué con uno, dice, yo ya estoy pensionado, dice, agradezco mucho a Dios haberme ido a Estados Unidos y haber llegado a viejo allá, dice, siempre nos fue muy bien, dice, y ahora cada mes me llega mi dinerito y estoy muy contento, fíjense, fíjense. Entonces, mm, en Estados Unidos la cuestión de la iniciativa privada está pues con todo y los trabajadores sin necesidad de grandes escándalos. Hay sindicatos, sindicatos nacionales que si el término lo dice, el ser sindicatos son síndicos de los intereses de los trabajadores, pero no se oye de mayores problemas, salvo eventualmente por ahí se ha oído algo que pronto ha sido resuelto. Entonces, parece ser que el socialismo de Estado o capitalismo de Estado o economía mixta, pues son muy probables, muy posibles, porque dejan posibilidades para las maneras de pensar diversas que existen, los diversos anhelos, las diversas inteligencias, las diversas iniciativas. No puede tener igual el que es bien entrón, bien arriesgado, que el que es muy reservado y temeroso de perder su inversión, cosas así. Pero en fin, ahí está el sueño dorado de la humanidad, parece que lo sigue viendo hacia el frente. Y aquí entra un personaje que quedamos pendientes de leer algo sobre él, Carlos Marx, ¿verdad? Es alemán, hijo de judíos, pero a temprana edad sus judíos, sus padres se abrazaron el catolicismo y en fin, ya ven cómo hay muchas maneras de pensar y de actuar. Y Carlos Marx, pues se puede considerar un gran hombre de la humanidad, aun y cuando sus propuestas derivadas de un gran trabajo, más de 30 años trabajando para elaborar propuestas en favor de los trabajadores del mundo, trabajó para organizar lo que es la Asociación Obrera Mundial, que todavía existe. Entonces,
grandes hombres. Sus propuestas, él elaboró dos documentos, bueno, en este tema del socialismo. Uno, el Manifiesto Comunista, en colaboración con Federico Engels, su gran amigo. Esto fue en el siglo antepasado, fue por ahí por 1848, lo del Manifiesto Comunista, un documento de unas 30 páginas estableciendo las bases para el desarrollo político de la Liga Comunista que ya existía. En fin, hombres que han trabajado con sus errores, quizá más errores que aciertos, pero el hecho de haber sido desinteresados en una lucha noble, en una lucha santa en favor de los más desprotegidos, lo cual no es fácil, amigas, amigos, porque personas así se echan muchos problemas con los poderosos. Marx fue expulsado de Francia y también de Alemania, tuvo problemas en su tierra natal. De hecho, en la tierra de la libertad que se conoce, Inglaterra, amigas, amigos, sépanse que Inglaterra es la tierra de la libertad. Ahí se han dado cabida a todas las corrientes de pensamiento, ¿eh? Y Estados Unidos no canta mal las rancheras. Entonces, de hecho, Marx creía que en Inglaterra o en Estados Unidos iba a ser el primer experimento socialista, que iban a ser los primeros países socialistas, porque sostenía que el socialismo iba a venir de forma muy natural con el derrumbe del capitalismo por sí mismo. Eso creía él. Claro, para esto dialectizó mucho, mucha explicación, montañas de escritos él para hacer su libro, su obra cumbre, El Capital, que muchos, el 80, el 90% de los pansocialistas del mundo que se consideran socialistas, y fíjense lo que digo, amigas, amigos, hasta de mis generaciones de estudios, no han leído ni letra de El Capital. Yo lo he leído 2 veces y vieran que no se me graba nada. Era tan genial que lo que escribía Marx, que gentes como yo, pues apenas medio les entendemos algo y la mayor parte no. Pero en fin, un gran hombre. Ferguson lo critica mucho, considera que Marx, sus teorías, la mayoría eran equivocadas, considera él, y aún sostiene que aún entre los marxistas de hoy en día existen muchas divergencias en las interpretaciones de Marx y algunos han tenido que reconocer que no son de aplicación práctica muchas propuestas de Marx. Pero fíjense, 34 años, dice Ferguson, se invirtió o gastó Marx yendo a la biblioteca principal de Londres, en la Inglaterra, a documentarse sobre lo que él quería, escribir una monumental obra sobre la política socialista. Y aunque Ferguson, se los dije ayer, considera que Marx era más en lo que se equivocó que en lo que acertó en cuestiones de economía, fíjense, les voy a leer este párrafo, amigas, amigos. Después de varias páginas de crítica, de análisis, donde no sale muy bien parado Carlos Marx, según J.M. Ferguson, esto en 1938. Fíjense, dice, piénsese lo que se quiera de las doctrinas marxistas, al menos son honradas, sin necesidad de hablar con gran respeto de Marx, el hombre. Si él hubiera seguido la senda convencional de su propio interés, pudiera haber escalado una elevada posición en las filas ortodoxas por sus incuestionables y poco comunes dotes y su energía. En vez de ello, prefirió consagrar casi 40 años a defender la causa de las masas sin privilegios.
Ningún descrédito puede explicar aquellos años de prolongado y sincero estudio, de firme resolución y coraje, de exilio y destitución gastados en lo que él creía la más noble de las causas humanas. Tal vez no fuera un gran hombre en muchos aspectos, pero puede hacerse caso omiso de muchas cosas en la carrera de un hombre en el que se aunaban un cerebro calculador y un corazón cariñoso. Por eso dice él que en todo el mundo, personas que ni conocen ni entienden bien el legado, de Carlos Marx sobre la cuestión del capitalismo y del socialismo, sobre el anhelo de la humanidad porque haya justicia en lugar de la injusticia en el reparto de los bienes existentes en este mundo. Si acaso por eso tiene millones y millones de seguidores en el mundo, porque lo intuyen como el gran hombre, el gran hombre que fue Carlos Marx. Eso quise platicarles el día de hoy, en esta ocasión, con mucho gusto. Y enriquezcan esto, busquen más sobre Carlos Marx. Empezamos hoy una época, un ciclo sobre grandes hombres. Para mañana a ver con qué resultamos. Y para despedirnos, Bacobampo no es puerto, hoy me lo aclaró mi amigo Julio Enrique Borboa Trasviña. Es un pueblo que está así de los Mochis como rumbo al mar, pero no es puerto, no está a la orilla del mar. Bueno, ando mal en geografía, pero en fin, ahí está lo principal de este tema. Carlos Marx. Muchas gracias por su atención, amigas, amigos, y hasta la próxima.